¿Cómo vamos pues? Hey, Carva, ¿todo bien? Y Eso es esa lo foto que, de iCarly que... No, eso ¿quién es dijo lo que que hay me Carly? imagino. ¿Cómo? Eso es de Plaza Sésamo, ¿qué? Ese fondo. Estaba probando a ver si se dan cuenta, si es muy evidente. Es de Bueno. Drake y Josh, no sé si llegaste a conocer ese programa. Obvio, obvio, claro, esa es la Esa es habitación. la pieza. Qué nota. Drake y Josh de lo mejor, hermano. Uf, ¿Oíste? La hermanita, iCarly, Megan. que después hizo su serie. Sí, sí, ¿Dónde fue que la vi? La última película en que la vi. Bueno, el caso es que la peladita volvió una estrella, ¿no? sí, demasiado. Más que ellos. Sí. Bueno, 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 bueno. Vamos a mirar aquí una cosa. Mientras vamos llegando. Estaba compilando la última versión. ¿Qué más, Sofi? ¿Bien o no? Bien, profe. Eso me alegra. Me alegra mucho verte otra vez por aquí. A ver, a ver. Vamos a... ¿Cómo comenzó pues el semestre? ¿Ya se calentó el parche o no? ¿Ya tenemos parciales o no? No, ¿qué? Parciales. No tenemos parciales programados todavía. Pues para cerquita no. Ah, bueno, afortunadamente. La mayoría de cursos que tengo ahorita ya no son de 4 parciales al menos, son como 2 o 3. Ah, bueno, excelente. A mí también me parece que eso es un poquito más de moderación en los parciales, hermano. Bueno, listo, ya estoy aquí terminando para que empecemos entonces. Terminando significa que estoy organizando aquí pues las ventanas de... Y que comencemos entonces corrigiendo el quiz. Bueno, vamos a mirar. Muy bien. Comencemos, no demos más espera. Si seguimos así, si siguen faltando algunos a clase, ponemos el quiz a la hora de clase. Eres y verá. Entonces, vamos a mirar entonces cositas que de pronto quedaron en punta ahí en este tema introductorio, y que vale la pena pues revisar. Primero entonces, la covarianza, listo. Sabemos que la covarianza tiene que ver pues tiene que ver con la forma de las ecuaciones, con la forma matemática de las ecuaciones. No tiene que ver con la validez de las ecuaciones. Eso es el principio de relatividad, que las ecuaciones sean válidas en todos los sistemas de referencia. Y tampoco es obviamente que las ecuaciones se puedan escribir en términos escalares. Recuerden que, ustedes recuerdan, yo lo había mencionado, lo mencioné, la regla en la relatividad es que para que una ley sea covariante, en términos de qué cantidades tienen que escribirse las ecuaciones.
¿qué tipo de cantidades deben aparecer en las ecuaciones? En general, tensores. Cantidades tensoriales. Si usted escribe todas las ecuaciones, las leyes de la física en términos tensoriales, usted garantiza la covarianza, por lo menos, por ejemplo, bajo las transformaciones de Lorentz. Hola, Tatiana, Manuela, si pueden prender las cámaras, les agradezco. Y recuerden que la clase es a las 10, muchachas. Pilas con eso, juiciosas, cumplidas. Muy bien, la constancia de la velocidad de la luz para todos los observadores inerciales. ¡Pum! Fue pucha, aquí, digamos, hubo ya más bajas. Claro, todas estas preguntas que tienen todos o ninguna de las anteriores son engañosas, no vayan a caer en esas. Entonces, la definición básica es, hombre, eso no es un postulado ni es un teorema, todo depende de cómo usted elija su sistema axiomático, su sistema de construcción de la relatividad. Entonces, usted puede postularlo y de ahí deducir las transformaciones de Lorentz-Einstein, o usted puede postular la covarianza de las ecuaciones de Maxwell. Y si postula la covarianza de las ecuaciones de Maxwell, la invarianza de la velocidad de la luz es un teorema, resulta de ahí. Entonces, aquí habían otras dos cosas, y es que también esa idea fue intuida por Einstein en su adolescencia. Y es una idea, o es el resultado, digamos, más o menos natural. En realidad no es nada raro que la velocidad de la luz sea una invariante, no es nada raro en el sentido de que pues, es que la velocidad de la luz está en términos de unas constantes. ¿Cómo va a ser relativa? Pasa que, claro, como la consideramos una velocidad, que ese es un error también que lo vamos a corregir más adelante, la velocidad de la luz, bueno, no que sea una velocidad, efectivamente es una velocidad, sino que la llamemos la velocidad de la luz. En realidad, a esa cantidad la llamamos la velocidad invariante o la máxima velocidad, y no solamente la velocidad. Díganme otra cosa que viaje a la velocidad de la luz. La interacción gravitacional. Las ondas gravitacionales o la interacción gravitacional, correcto. Otra, los gluones. Los gluones, si existieran gluones libres, porque lamentablemente los gluones están confinados al interior de los protones, en general de los hadrones. Si existieran gluones libres, también viajarían a la velocidad de la luz. Entonces uno debería llamar eso la velocidad gluónica o la velocidad gravitónica. No, uno lo debe llamar es la velocidad invariante. Y es una propiedad del espacio-tiempo. C es una propiedad del espacio-tiempo, no es una propiedad exclusiva de la luz. Bueno, perfecto. Las ecuaciones de la ley de Ampère-Maxwell. Entonces recuerden, la ley de Ampère-Maxwell básicamente contiene el rotacional de B. La ley de Ampère-Maxwell contiene el rotacional de B. Muy bien. En el esquema de la teoría, y recordemos entonces que estas ecuaciones están escritas en unidades gaussianas. Ahí no se pone la G, pero hay que recordar que esa no es la forma de la ecuación de Ampère-Maxwell en unidades del sistema internacional. Muy bien, en el esquema de la teoría de la relatividad desarrollado en el curso, las ecuaciones de Maxwell son manifiestamente covariantes. ¿Por qué razón? Porque así se postula. Por lo menos en el sistema, repito, axiomático que estamos construyendo. Esa es una suposición que hacemos desde el principio. Por aquí algunos respondió, siempre se prueba que lo son demostrando las transformaciones de Lorentz-Einstein. Miren que no, las transformaciones de Lorentz-Einstein se demostraron suponiendo que lo eran, no partiendo de la covarianza. Y finalmente, de acuerdo a la ley de Ampère-Maxwell, la ley de transformación de la componente del campo eléctrico. Muy bien, entonces aquí había un juego aquí que había que hacer, y es que miren la forma de las transformaciones que hay aquí. Miren la forma. No son las transformaciones de Lorentz-Einstein. Están unas transformaciones lineales, generales, con un coeficiente B aquí. Y es una transformación general, no tenemos ni idea de cómo. Entonces, la transformación, de acuerdo la ley de transformación es esta que aquí, que se obtiene muy rápidamente escribiendo las ecuaciones de Maxwell y haciendo la transformación. Y finalmente, entonces, la regla de transformación de la derivada parcial con respecto al tiempo, cuando asumimos una ley de transformación general como la mostrada. Entonces, aquí lo único que había que recordar, ojo con eso, es que las reglas de transformación de la derivada utilizan las columnas.
las columnas de la regla de transformación de las coordenadas. Entonces, claro, la regla de transformación en este caso sería derivada con respecto al tiempo A00 y A10. ¿Correcto? Utilizamos las columnas. Esa es la manera entonces de hacer esta transformación. Bueno, ¿cómo les fue con el tema de la herramienta pues, que utilizamos para el registro del tiempo? ¿Les fue bien con el tiempo? ¿El tiempo fue suficiente? ¿El tiempo fue mucho? ¿El tiempo fue poquito? Tati, ¿cómo te fue? Pues sí me fue bien, sino que, ay, yo no sé, profe. En el caso personal mío me hubiera gustado que el quiz fuera algo más temprano, porque yo a esa hora ya estaba muy cansada, entonces sí me equivoqué. Por ejemplo, en una preguntita era por el cansancio y no leer bien. Entonces sí me Ok. gustaría que fuera un poquito más temprano, si es posible. O sea, lanzarlo desde más temprano en la noche anterior. Sí, Perfecto, bueno. ¿Qué más? ¿Qué otros? Aquí veo que te demoraste tú, Tati, te demoraste 7 minutos. Perfecto. A ver, yo veo quién más se demoró ahí. 13 minutos por aquí veo a alguien que se demoró, pero bueno, lo demás parece que lo hicieron en el tiempo. Normalmente vamos a tener quizzes así, quizzes de pocas preguntas, pero miren, donde combinamos conceptos con cosas que hay que hacer. O sea, algunas de estas respuestas había que hacerlas, había que sentarse y hacerlas. Entonces, no se descuiden tampoco en ese sentido, no se sienten pues como si fueran solamente un asunto conceptual. Y el tiempo puede variar entre 15 y 30 minutos, dependiendo del número de preguntas. Van a haber temas muy densos, o por ejemplo, a veces se nos puede saltar una semana el quiz, y entonces el quiz se vuelve un poco acumulativo. Bueno, listo, perfecto. Yo estoy preparando realmente los quizzes desde el lunes. Este quiz no lo preparé el lunes porque tuve un problema en mi agenda el lunes, pero entonces sí, como lo preparo desde el lunes, lo voy a lanzar desde más temprano entonces el día martes. Listo, vamos para adelante, muchachos. Esto no tiene más reverso en estornudo, como dicen por ahí. También les quiero advertir una cosa. Yo soy un ser humano. ¿Y eso qué quiere decir? Pues obvio, eso es una tautología, es una bobada, es real. Pero eso lo quiere decir en el sentido de que me puedo equivocar en los quizzes y me equivoco muy fácilmente. Los profesores, o sea, hacer evaluaciones es de las cosas más difíciles de la docencia. Porque claro, uno tiene que ser flawless, no tiene que ser perfecto y nunca, no, lamentablemente no puede ser perfecto. Entonces, si vemos algún errorcito en un quiz, me lo hacen saber, pero tienen que entender que, pues, digamos, es difícil. Si el error es muy evidente, muy obvio, obviamente, entonces hacemos una corrección en la nota de todos. Bueno, entonces vamos para adelante, vamos a continuar entonces hablando de las transformaciones de Lorentz, relatividad especial, hablando de las transformaciones de Lorentz. ¿Yo dónde me metí? Me metí en mecánica celeste. Y les cuento que ya está actualizada las notas, o sea, si ustedes buscan las notas en el GitHub, si actualizan las notas, van a obtener las notas actualizadas y también están actualizadas en la página de astronomía. Vamos a mirar, astronomía, relatividad Zuluaga. Si buscamos aquí las notas y vamos, por ejemplo, a la sección exacto, la sección, por ejemplo, de propiedades de las transformaciones de Lorentz-Einstein. Entonces, una cosa que pasa muy frecuentemente es que usted tiene que, cuando las ha cargado en su computadora, a veces tiene que actualizarlas, si ya las tiene ahí cargadas, tiene que darle otra vez a actualizarlas para que se carguen las últimas cosas que yo haya escrito. ¿Correcto? Entonces, por favor, tengan en cuenta ese detallito. Bien, entonces, relatividad especial, transformaciones de Lorentz-Einstein, vamos a describir hoy algunas propiedades. Claro, uno podría decir, no, pero ya, metámonos de una vez, pucha, la relatividad especial, colisiones relativistas y todo. Pero ¿qué pasa? Resulta que esta parte inicial donde nosotros vamos construyendo lentamente las cosas nos van a permitir también ir adquiriendo las nociones de matemáticas que necesitamos para toda la relatividad. Una cosa que es muy común en la formación de astrónomos y físicos es que las matemáticas se van introduciendo en la vida académica independientes de la física. Eso puede ser bueno, pero a mí sinceramente, nunca me ha parecido muy bueno. ¿Por qué? Porque las matemáticas descontextualizadas son como un juego. Es como aprender un juego, pero no tener como mucha idea de por qué. Pero esa es mi visión, pues, naturalmente. Y así me parece que a veces pasa con la relatividad. Cuando uno lee libros de relatividad, a veces digamos, la introducción de las matemáticas se hace como muy en paralelo
a la introducción de las ideas de la física. Yo voy a tratar aquí de hacer las cosas simultáneamente. Ah, bueno, ya tuvieron el primer taller con Julián, ¿cómo le fue? Estuvo bien, cuéntenme, denme retroalimentación, yo le digo a él, a ver, video, audio, ¿les funcionó? Estuvo bacano. Excelente, empezaron Aunque ya, él ya les hizo algún problema o empezó explicándoles algo de teoría. nos explicó uno de los problemas que usted nos puso, el de buscar otra demostración para Las las transformaciones de transformaciones. Lorentz partiendo de la velocidad de la luz. Fantástico, excelente. Bueno, con Julián les digo, aprovechen a Julián porque Julián es un teórico y bueno, es una manera bacana de, pero también, digamos, también tengan en cuenta que él puede darle muy duro a las matemáticas y yo quiero que ustedes no se me ahoguen en las matemáticas, no se me vayan a ahogar en las matemáticas porque si me ahogan vamos perdiendo de vista lo importante de este curso, que este es un curso de física. Bueno, entonces, después de haber deducido la vez pasada, entonces, este conjunto de transformaciones que hacen covariantes, perdón, que vienen que garantizan la covarianza de las transformaciones de las ecuaciones de Maxwell. No, eso está mal dicho. Que se deducen, que se siguen de la idea de que las transformaciones de Maxwell, de que las ecuaciones de Maxwell son covariantes. Entonces ya podemos formular un principio físico general, que lo llamamos, o que se llama en la relatividad, el postulado de relatividad especial o el postulado de relatividad restringida. Y ese principio general, que ya lo hemos ido repitiendo y ido mencionando a lo largo de estas clases, es el principio que dice que todas, ojo, todas las leyes de la física son covariantes bajo transformaciones de Lorentz-Einstein, todas. La mecánica, la óptica, la teoría cuántica, todas las leyes de la física son covariantes. Eso nos va a obligar, y eso es lo que vamos a ver en las próximas sesiones, por ejemplo, a buscar unas nuevas leyes de la física, por lo menos en la mecánica, por lo menos en la mecánica. Y vamos a ver que también en la óptica también nos va a tocar modificar cosas que creíamos conocidas gracias a la imposición de que sean covariantes bajo las transformaciones de Lorentz-Einstein. Entonces, las transformaciones de Lorentz-Einstein juegan un papel central en toda la física, en todas las áreas de la física. Por eso es que yo les decía desde muy al principio que las leyes o que las transformaciones, la relatividad en realidad es un área transversal a toda la física. Esto no se debería ver como un curso separado. La relatividad debería verse pues en todos los hijueputas cursos, desde física básica 1 hasta ver el último curso de física estadística, tan relatividad por todas partes. Lo que debería haber es un curso separado de mecánica relativística, por ejemplo, curso especializado para tratar problemas de colisiones relativísticas en astrofísica altas energías, y debería haber un curso separado de gravitación. Eso es lo que debería haber, pero bueno, todavía la estructura de nuestros cursos no es completamente así. Los únicos cursos que ya incluyen la relatividad como una cosa natural es el curso de electrodinámica, y el curso de relatividad, ¿cierto? Bueno, muy bien. A lo largo de estas clases que vienen, que es donde vamos a estar examinando las consecuencias de las transformaciones de Lorentz-Einstein, porque las transformaciones de Lorentz-Einstein no solamente utilizan como digamos, condición para la ley de la física, sino que también tienen unas consecuencias fenomenológicas. Vamos a utilizar un sistema de unidades que no es el mismo sistema de unidades del sistema internacional de unidades, ¿cierto? Ese sistema de unidades yo las llamo las unidades luz. Es muy sencillo. ¿Cuál es el asunto? Resulta que en las transformaciones de Lorentz-Einstein nosotros tenemos una mezcla de propiedades espaciales y temporales. Bueno, yo voy a estar haciendo hoy mucho este switcheo entre el notebook y la cámara y mi camarita esta superior. ¿Ve? No está haciendo la cámara. No está. Me quedé congelado. Sí. Sí, ahí murió. Vamos a ver si despierta la camarita. Se murió la camarita, mami. Será un problema aquí del... Vamos a ver. Ahí la volví a conectar.
Vamos a ver si me da la cámara. No me está funcionando la cámara. Webcam. Vamos a mirar QuickTime. Voy a mirar si me funciona aquí con el QuickTime, aunque es maluco con el QuickTime, pero bueno. Con el QuickTime, nueva grabación de video. Y si no, pues no, vamos con el nueva grabación de video, cámara HP webcam. Sí me está funcionando con el QuickTime, pero no me funciona aquí. No me funciona aquí. Bueno, muy bien. Entonces, no pendejemos. Ahí me están viendo en movimiento, perfecto. Entonces, vamos para adelante. No hacemos hoy, entonces, aquí en el tablero. Bien, entonces, ¿qué pasa? En las transformaciones de Lorentz-Einstein, nosotros tenemos una combinación de cantidades tiempo y cantidades espaciales. Esto es inconveniente, esto es un poco inconveniente porque los físicos y los astrónomos naturalmente estamos muy acostumbrados a ser muy estrictos, muy rigurosos en la digamos, consistencia de las unidades a lo largo de todos nuestros cálculos. Miren aquí las ecuaciones de las transformaciones de Lorentz-Einstein. Tenemos T, X, T', X', etc. Y todo bien. Claro, aquí no hay problemas dimensionales porque tenemos entonces la velocidad de la luz como un factor de conversión. Por ejemplo, en esta cantidad que aparece X en una ecuación para el tiempo, basta que yo multiplique por una velocidad, pero divido por una velocidad al cuadrado para que se cuadren las unidades. Entonces, una manera de aliviar el hecho de que tenemos una combinación de cantidades de distinto tipo, es introducir unas unidades consistentes para el tiempo y para la distancia. Unidades consistentes. Esto es, por ejemplo, en astronomía es muy común. Para hablar de distancia a la estrella hablamos de un tiempo, ¿cierto? Años luz, ¿cierto? Entonces, aquí pasa lo mismo. En relatividad especial vamos a hablar de años luz o segundos luz o minutos luz, en vez de hablar de metros, centímetros y kilómetros. Eso va a ser mucho mejor, más limpia las ecuaciones, y eso es lo que vamos entonces a llamar aquí unidades luz. ¿Cómo es la transformación entre unidades luz y unidades convencionales? Muy sencilla. Por ejemplo, una distancia en unidades luz, por ejemplo, la distancia a Alfa Centauri, se obtiene simplemente dividiendo la distancia en kilómetros entre la velocidad de la luz. Eso nos da digamos, la distancia a Alfa Centauri en segundos luz, ¿cierto? Entonces, claro, Alfa Centauri está a 10 a la 13 kilómetros, dividido 3 por 10 a la 8, 3 por 10 a la 5, eso nos da del orden de 10 a la 7 segundos, que son aproximadamente, o es del orden de años luz. Entonces, esta es la transformación que vamos a utilizar, pilas con esta transformación. Uno también podría utilizar, al contrario, en vez de medir, entonces esta es XL, todas las cantidades espaciales que aparezcan con una L de su índice a partir de ahora son cantidades que van a tener unidades de tiempo. Unidades de tiempo, pilas con eso. También sucede, y esto lo hacen muchos autores, que en vez de utilizar unidades espaciales en las ecuaciones, utilizan unidades temporales, utilizan unidades espaciales. Entonces, en vez de hablar del tiempo en segundos, hablan del tiempo en metros. Por ejemplo, ya lo llamaríamos metros luz. Entonces, ustedes lo van a ver muy frecuentemente y lo vamos a utilizar en relatividad general, que en todas partes, en vez de introducir la variable temporal, introducen una variable C por T. Esta variable C por T yo la voy a llamar aquí TL, el tiempo luz, o el tiempo en unidad de luz, que es el tiempo medido en metros luz. ¿Correcto? En estas unidades, la velocidad en unidad de luz es igual, miren aquí este razonamiento muy sencillo, la velocidad en unidad de luz será la derivada con respecto al tiempo de la distancia en unidad de luz. La distancia en unidad de luz es la distancia en unidades normales sobre la velocidad de la luz, y esto que hay aquí es simplemente B sobre C. Entonces, en estas unidades, la velocidad no tiene unidades. La velocidad no tiene unidades. En unidades luz, es una cosa muy rara, en unidades luz, la velocidad, todas las velocidades van a ser adimensionales. Y son adimensionales y están pesadas por la velocidad de la luz. En este caso, como nos demostramos la vez pasada, cualquier sistema de referencia cumple que su velocidad está entre 0 y la velocidad de la luz, sin incluir la velocidad de la luz. Y por lo tanto, en las unidades de luz,
la velocidad de cualquier sistema de referencia siempre estará entre 0 y 1. Siempre estará entre 0 y 1. Hablar de una velocidad en relatividad especial de 2.8 no tiene sentido. Eso no tiene ninguna presentación. Por lo menos de un sistema de referencia. Muy bien. Estas son las unidades luz. Más adelante vamos a introducir aceleración luz, fuerza luz, momentum luz, masa luz o energía luz. Es decir, energía masa en las unidades, en este sistema de unidades. ¿Por qué escogemos medir las cantidades espaciales en términos del tiempo? Lo vamos a escoger porque más adelante vamos a introducir una cosa muy bonita que se conoce como el postulado de los relojes. Postulado de los relojes. Y para hablar del postulado de los relojes y todas sus consecuencias, es mejor que las distancias las midamos en tiempo. ¿Listo? Perfecto. Primera propiedad, primera comentario sobre las transformaciones de Lorentz-Einstein. Yo sé que ustedes seguramente ya leyeron estos notebooks, varios de estos notebooks ya están estudiando por su cuenta, en la bitácora sabían que hoy íbamos a estudiar esto, pero lo que yo estoy aquí es agregando algunos comentarios ya personales, físicos sobre estos asuntos. Muy bien. Una segunda idea muy interesante relacionada con las transformaciones de Lorentz-Einstein viene de una propiedad de la matriz de transformación. La vez pasada habíamos dicho que toda transformación de coordenadas, por lo menos de las variables cinemáticas, espacio-temporales realmente, se puede escribir como una matriz como un producto, pues, en forma matricial. En forma matricial, bueno, en unidades luz, miren cómo escribimos ya las transformaciones de Lorentz-Einstein. ¿Por qué? Porque miren, aquí son las transformaciones de Lorentz-Einstein en el Sistema Internacional de Unidades. X sobre C es XL y U sobre C es UL. Correcto. Y entonces yo puedo escribir las transformaciones de Lorentz-Einstein simplemente así. Lo bonito entonces, vean, aquí ya empezamos a ver como las bondades del uso de las leyes, de las unidades de luz. Lo bonito de las unidades de luz entonces es que hacen ver las transformaciones de Lorentz como una transformación increíblemente simétrica. Es una transformación, digamos, bastante simétrica. Y esa simetría es súper importante para los propósitos que vamos a ver aquí. Entonces, uno puede escribir la transformación, la matriz de transformación de Lorentz. ¿Se acuerdan que habíamos escrito una matriz de transformación antes, que era la matriz de transformación de Galileo, ¿cierto? ¿Cómo era la matriz de transformación de Galileo? Cuéntenme, a ver, ¿cuál era la matriz de transformación? A ver si se acuerdan. 1, 0. 1, 0, o sea, para el tiempo es el mismo tiempo, el tiempo prima es el mismo tiempo. 0, U, creo. Menos U, 1. Correcto. ¿Por qué? Entonces recordemos que las transformaciones de Galileo eran T' igual a T y en la configuración estándar, X' igual a X menos UT. Entonces, claro, organizadas de forma conveniente, se escribirían de esta forma que hay aquí. Esta es la matriz de transformación de Galileo. Bueno, esta es la matriz de transformación de Lorentz-Einstein. Miren que aparece por todas partes gamma y miren entonces que aquí he introducido el U sub L. ¿Qué pasa? Bueno, resulta que si usted mira esta matriz que hay aquí, esa matriz tiene dos propiedades muy bonitas. La primera propiedad es que tiene un determinante 1. Fácil de demostrar. Esta es una matriz de determinante 1. O sea, es una matriz unitaria. Bueno, en realidad la unitariedad tiene dos cosas. Una matriz de determinante 1. Gamma cuadrado más gamma cuadrado menos gamma cuadrado por UL cuadrado nos va a dar exactamente 1. Y la segunda propiedad es, ya la habíamos probado con argumentos físicos, es que la inversa de esta matriz, que tiene como parámetro U, es lo mismo que la matriz, pero con el parámetro menos U. ¿Sí o qué? Eso ya lo habíamos mostrado. Y estas dos propiedades que hay aquí son propiedades conocidas de un tipo de matrices en la geometría, que son las matrices de rotación, que las vimos en mecánica celeste, las matrices de rotación. ¿Cómo es una matriz de rotación? Vean aquí una matriz de rotación convencional en geometría. Las matrices de rotación son aquellas que tienen, entonces que tenemos un plano cartesiano, aplicamos una rotación en los ejes y esa rotación en los ejes nos produce unas nuevas coordenadas espaciales, X', Y', iguales a R en el ángulo θ, XY.
¿cierto? Esto es esta matriz de rotación. Esta matriz de rotación tiene estas mismas propiedades. El determinante de R es 1 y la inversa de R en un ángulo θ es hacer la rotación, pero al contrario. Es lo mismo que la matriz de R en un ángulo menos θ. En un ángulo menos θ. O sea, la inversa de esta R, la inversa de esta R es cambiar el θ por menos θ, y eso simplemente implica una inversión en los signos, en los términos fuera de la diagonal. Convénzase de eso. Diga, mi vida no puede continuar si yo no me convenzo de que las transformaciones de Lorentz-Einstein y las rotaciones tienen las mismas propiedades, las matrices de rotación, las mismas propiedades, digamos, geométricas profundas. Esto lleva a la idea, y esta es una idea muy ingeniosa, pero para los matemáticos es una idea trivial, que eso es lo que sucede muchas veces con los matemáticos. Todo les parece trivial, una vez los físicos lo descubren. Eso pasó con Hilbert, el más grande matemático del siglo XIX y principios del XX, el más grande matemático, estuvo en una carrera con Albert Einstein por el descubrimiento de las ecuaciones de la relatividad. Uy, ¿cómo así? Jerónimo comiendo en clase, hermano. No, eso está muy difícil. No, la clase no puede continuar con Jerónimo comiendo. Sobre todo porque es que la regla de eso, está comiendo, nos tiene que dar. No, ya es que no. Jerónimo, te estaba molestando. Entonces, Hilbert y Einstein hicieron una carrera ni la hijueputa, muchachos, más o menos en el año 1915. Estuvieron en una carrera desde 1914. Bueno, esa carrera es la carrera de la física contra las matemáticas. Es la carrera más histórica, más espectacular entre las dos. ¿Adivine quién ganó? ¿Las físicas o las matemáticas? ¡Eh! Bueno, todos sabemos que ganó la física. ¿Y por qué ganó la física? En realidad, algunos románticos todavía dicen que Hilbert fue el que ganó la carrera porque dedujo las ecuaciones de la relatividad general de la forma más elegante posible. En realidad, las ecuaciones de Einstein que vamos a deducir aquí, no como las dedujo Hilbert, como las dedujo Einstein, porque este es un curso de física. Las ecuaciones de campo se pueden deducir de forma muy elegante con una deducción matemática. Pero Hilbert no fue capaz. Y no fue capaz porque le faltaba la inspiración. Hasta que Einstein no desentrabó físicamente la relatividad, Hilbert no fue capaz de encontrar la manera de formularla de la manera más elegante y más poderosa posible. Entonces yo quiero que eso quede claro ahí. Los matemáticos ven todo muy transparente cuando los físicos lo han descubierto. Entonces, ¿qué sucede? Estas dos cosas, el parecido de estas dos cosas nos lleva a pensar en la idea o en la posibilidad de escribir la transformación de Lorentz-Einstein como una rotación, Ahora, pero ¿cómo así que una rotación? Miren que esta no es una matriz de rotación, porque en una matriz de rotación el signo fuera de la diagonal está invertido. En cambio, aquí los signos son iguales. Entonces, resulta que es muy sencillo resolver ese problema si uno se da cuenta de que hay una manera de construir una matriz unitaria que tiene estas dos propiedades, si en vez de utilizar funciones trigonométricas utiliza funciones hiperbólicas. Miren que ¿cuál es el determinante de esta matriz? El determinante de esta matriz es coseno hiperbólico cuadrado de phi menos seno hiperbólico cuadrado de phi, y esto es exactamente igual a 1. En cambio, el determinante de este es coseno cuadrado más seno cuadrado, que es exactamente igual a 1. Entonces, ¿qué decimos en la relatividad? En relatividad reconocemos una cosa muy interesante, y es que las transformaciones de Lorentz-Einstein son una rotación, pero una rotación hiperbólica en el espacio-tiempo. Una rotación hiperbólica en el espacio-tiempo, donde el parámetro de rotación, lo que podríamos llamar el ángulo en el que se rotan los ejes, es este phi. Y ese phi se puede identificar, aquí por ejemplo tengo un errorcito, aquí tengo un error, porque este phi es coseno hiperbólico de phi, y este es, ¿ven? Coseno hiperbólico de phi. Miren que aquí tengo un problemita con el coseno hiperbólico de phi, y este es el seno hiperbólico de phi. Seno hiperbólico de phi. Entonces, ahora sí, con esta identificación, y aquí también me equivoqué, coseno hiperbólico de phi, con esta identificación, ojo con eso pues,
Miren, si yo identifico coseno hiperbólico de phi como gamma, demuéstrenle ustedes que seno hiperbólico va a ser gamma por u. Se puede probar inmediatamente que seno hiperbólico es gamma por u. Y con eso queda entonces, digamos, demostrado que seno hiperbólico es menos gamma por u. Hijo del diablo, tipo tan imperfecto. Seno hiperbólico es menos gamma por u. Y con eso entonces va a quedar demostrado que la matriz original de la transformación de Lorentz efectivamente es una transformación, es una rotación hiperbólica. Y aquí viene una consecuencia muy bonita que es también física. Y es que lo que descubrieron Einstein y Mileva, Albert y Mileva, es que la mejor manera o la manera correcta de concebir lo que pasa cuando usted se pasa de un observador inercial a otro es pensar en que ocurre en el espacio-tiempo una rotación, una transformación geométrica. Entonces yo siempre digo que andar es rotar los ejes espaciotemporales. Eso es andar. O lo que es lo mismo, rotar los ejes del espacio-tiempo solo le exigen a usted caminar. Caminar. Un barco va en movimiento, entonces, ¿cómo concibe usted la diferencia entre la perspectiva de los que van en el barco respecto a usted? Como una rotación de los ejes, pero es una rotación hiperbólica. Ahora, ¿cómo putas es una rotación hiperbólica? ¿Eso qué es? Eso es un ángulo. ¿Phi es un ángulo? No, phi no es un ángulo. ¿Por qué phi no es un ángulo? Porque en las funciones trigonométricas hiperbólicas, phi no están radianes. El ángulo phi no está en radianes. El ángulo phi es un número real que va de menos infinito a infinito. O sea que ese ángulo phi no es un ángulo. A ese ángulo phi se lo llama la rapidez. Normalmente en algunos textos de relatividad se la llama la rapidez, el parámetro de rapidez, porque está relacionado con la velocidad. Justamente está relacionado con la velocidad, pero no es exactamente un ángulo. Y entonces, ¿qué demonios es esa rotación hiperbólica? La vamos a ver enseguida. La vamos a ver enseguida. ¿Listo? Muy bien. Estamos entonces. ¿Algún inconveniente con eso? Lo que yo quiero es que ustedes recuerden el concepto. Este es otro detalle que les comentaba. Otro problema con ahogarse en las matemáticas o beber de la fuente inagotable de las matemáticas es que las matemáticas se olvidan, muchachos. Bueno, todo se olvida, todo se olvida. Pero yo les voy a decir lo siguiente, lo que más se olvida son las matemáticas. En cambio, los conceptos, las cosas que usted convierte en anécdotas, su cerebro es buenísimo para recordarlas. No olviden los conceptos. Yo les aseguro que después de este curso ustedes van a recordar los conceptos. No creo que sean capaces de calcular los símbolos de Christoffel, pero yo creo que ustedes van a recordar el concepto de transporte paralelo. Péguense del concepto, porque esa es el ancla que ustedes van a tener con este curso para el resto de la vida. Las matemáticas siempre van a estar disponibles en los libros, los conceptos se consiguen ahí haciendo, trabajando, pensando. Bueno, muy bien. A propósito, aprovechemos para introducir un concepto súper importante matemático que vamos a utilizar a partir de ahora, y es el concepto de cuadrivector. Cuadrivector. Bueno, ¿y qué es un cuadrivector? Un cuadrivector, de manera muy sencilla, pues es el vector formado por todas las componentes, por todas las variables cinemáticas básicas. Miren que un cuadrivector, ahora sí, es muy importante que tenga las mismas unidades. Un cuadrivector tiene que tener las mismas unidades, porque en matemáticas uno no puede definir, perdón, en matemática y física uno no puede definir un vector con unidades diferentes. Entonces, por ejemplo, nosotros en la mecánica celeste, ¿se acuerdan que nosotros definimos el vector posición? El vector de estado. X, Y, Z, Bx, By, Bz. Este era el vector de estado de la mecánica celeste. Así denotamos la posición y velocidad de un planeta. Esto no es un vector. Porque X, Y, Z no tienen la misma unidad de... Esto simplemente es una sextupla puesta en una columna. No es un vector. Pero este sí es un vector. Todas las cantidades que hay tienen las mismas unidades. Recuerden, en el sistema internacional de unidades, el vector se escribe T sobre X, T, X sobre C, Y sobre C, Z sobre C. Este es en el sistema internacional de unidades. Esta es en las unidades luz. Otra manera como normalmente se escribe este cuadrivector en muchos libros, yo diría que en la mayoría utilizan es el tiempo luz. Lo que pasa es que a mí me gusta más las unidades luz en la distancia y bueno, ustedes tienen que sufrirme en ese sentido. Bueno, entonces otra manera como se escribe este cuadrivector es de esta manera. Cualquiera de estas maneras
es correcta porque utiliza las mismas unidades. Esto no es un vector. Y de la misma manera que yo defino el cuadrivector, lo voy a llamar el cuadrivector posición, puedo definir el cuadrivector gradiente o el cuadrivector derivada. Ah, bueno, hay un detalle que voy a introducir a partir de ahora, no está todavía en todas las notas, y es que voy a denotar los cuadrivectores con un moño encima, que me va a permitir distinguirlos de estos. Estos que hay aquí son vectores libres en el espacio de 3 dimensiones. ¿Listo? Estos son vectores libres. Este que hay aquí es un cuadrivector en el espacio-tiempo. Es un asunto de notación. Tampoco casi ningún libro utiliza esta notación. Así que usted dice, ay, marica, Antonio, yo entonces, ¿qué notación utilizo en el examen? Ah, bueno, no les cuento. Ustedes van a utilizar en el examen la notación de los problemas del taller. No, porque todos los problemas del taller los van a ser los que salen en el examen. O sea que, por favor, utilicen la notación de Julián. Julián tiene su notación, yo tengo mi notación. Yo aquí estoy tratando de que ustedes entiendan y recuerden cosas y darles claves para que no se les olvide la relatividad. Pero los problemas los resuelven en la notación del taller. Si ustedes quieren utilizar mi notación para resolver los problemas, bacano también, chévere, pero no les voy a... Ahora, si ustedes tienen su propia notación, si Juan Pablo, por ejemplo, le gusta estudiar de Wheeler, del libro de Misner, Wheeler y Thorne, entonces utiliza la notación de ellos, que es una notación, pues además que a mí, por ejemplo, no me gusta ni 5. Y si a Manuela lo que le gusta el libro de Weinberg, pues entonces utiliza la notación de Weinberg. Pues puta, al final el resultado le tiene que dar lo mismo. La potencia emitida por ese agujero negro de onda gravitacional le tiene que dar lo mismo. Pues, puta. Bueno, muy bien. No hay aquí, pues, digamos, ningún tipo de religión alrededor de la notación. Listo. Eso está claro. Esto está claro. Perfecto. Muy bien. Está claro y me respondo yo mismo. Está claro. Lo que quiero decir es que a veces ustedes son digamos, muy silenciosos, muy tímidos. No sé, no tímido no. Yo conozco a Tatiana, tímida no es. Lo que es, digamos, silenciosa. Silenciosa, queda ahí. Tati, ¿usted es tímida o usted es silenciosa? Súper tímida. Súper tímida, sí. No, yo te he visto cuando estás allá en las mesitas del bloque 5 hablando con los amigos y nada de tímida. Eso sí, güey, pucha, Tatiana. Bueno. Entonces, el vector gradiente, entonces, simplemente serán las derivadas. Recuerden la notación que estamos utilizando aquí, esta subíndice indica derivadas. Otra vez, miren que el gradiente aquí es un gradiente en unidad de luz. Por ejemplo, aquí me equivoqué, parcerín, porque este gradiente debo escribirlo en unidades luz, porque hay una parte que es de distancia, que es unidad de luz. ¿Cómo es el gradiente en unidad de luz? Vean, gradiente en unidad de luz, derivada con respecto a x sobre c. Este es el gradiente. Esta es la componente x en unidad de luz del gradiente. Derivada con respecto a x sobre c. No podemos ir a engaños. ¿Listo? Bien. Vamos para adelante, pues. Una manera más general de escribir entonces las transformaciones de Lorentz y más compacta es escribirlas de esta manera. ¿Qué les parece esta manera de escribirla? Muy bonita, sencilla, compacta. Transformaciones de Lorentz simplemente son, esto es una notación ya matricial completa. Entonces aquí está el cuadrivector medido en la base, en el sistema primado, y el cuadrivector medido en el sistema no primado. ¿Y cómo es la transformación de Lorentz de Einstein para las derivadas? La transformación de Lorentz-Einstein para las derivadas es así. Ya lo habíamos demostrado, lo vimos en el quiz. Vean. Es con la traspuesta de la matriz. La traspuesta de la matriz y es con la derivada en el sistema no primado en función de la derivada en el sistema primado. ¿Ok? Esta es entonces la regla de transformación para el coso en términos matriciales. Listo. Viene la hora de introducir una notación por la que le llamaban a Alonso Sepúlveda Merlín. Alonso Sepúlveda murió hace poquito, lamentablemente. Todos, me imagino, vieron en clase con Alonso y se enamoraron de Alonso. Bueno, no sé si todos se enamoraron. Todos nos enamoramos. Yo estaba enamorado de Alonso y no sé si todos ustedes también estaban enamorados de Alonso. Alonso era espectacular. Yo no sé qué tenía Alonso. El tipo era serio. O sea, no era el tipo así de carismático, payaso, sino un tipo serio. Y uno decía, güey, puta, pero lo que diga Alonso es lo que dice Alonso. Bueno, Alonso le decíamos Merlín en el Instituto de Física. Le decíamos Merlín porque era un mago con los índices. Un mago con los índices. Que a propósito, ¿yo por qué no les he subido el libro de Alonso de Relatividad General?
Va a subir el libro de Alonso, él nunca lo publicó. Ve que hay una anécdota ahí, la librería de la Universidad de Antioquia, la editorial de la Universidad de Antioquia en los últimos años empezó a negarle los libros a Alonso. Bueno, esto es un chisme, esto está quedando grabado. Empezó a negarse publicar los libros de Alonso. Y nosotros nos preguntamos, ¿pero cómo le van a negar? Y resulta que es que ya Alonso había publicado tantos libros, pues puta, que ya parece que la editorial estaba como empezando a contenerse. Ahora yo mandé a publicar el libro de Celeste, yo dije, si se lo negaron a Alonso, no, me imagino que me lo vayan a aceptar a mí, pero bueno. Resulta que Alonso tenía un libro de relatividad general que nunca publicó. Y es una maravilla de libro. Alonso era un mago. Y justamente uno de los superpoderes de Alonso era el manejo de los índices. Ustedes aquí se van a pegar tremendas engoriladas con los índices. Bueno, yo estoy anticipándome algo que puede que no pase, pero sí les digo que los índices pueden ser una fuente de pesadillas en el curso de relatividad. Y la razón de ello todo es por culpa de Einstein. Todo es por culpa de Einstein, que se inventó una manera de eliminar de todas las ecuaciones de la física las sumatorias. Correcto. Esa manera es la siguiente. Bueno, entonces nosotros, ¿cómo podemos escribir matemáticamente la transformación de Lorentz-Einstein? También se puede escribir matemáticamente de esta forma. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo que esta es la manera de escribirla? Miren, la componente mu de la x' en unidad de luz es, entonces miren esta multiplicación que hay aquí. En esta multiplicación yo estoy haciendo la suma sobre las columnas. Estoy tomando la suma sobre las columnas, ¿cierto? Por eso es que la que varía es el índice nu. La que varía es el índice nu, porque así es como funciona el producto de matriz por vector. Yo cojo las columnas, entonces las columnas son aquí el segundo índice de la matriz, y multiplico por el vector. Y eso me da la primera componente. Después la otra columna por el vector y me da la segunda componente y así sucesivamente. Bien. Y entonces aquí viene Einstein. Bueno, a partir de ahora yo voy a empezar a utilizar los índices griegos, como lo hacen la mayoría de los textos, para denotar las componentes espaciotemporales. ¿Listo? Pero aquí hay un detalle que es mío y no de otros libros. Pilas con eso. Y es esto, la componente 0, en mi caso, en mi libro, corresponde al tiempo. 1, 2 y 3 son X, Y, Z. Pero en el libro de Weinberg o en el libro de Rindler, la componente 0 es X, la 1 es Y, la 2 es Z y la 3 es el tiempo. Hágame el hijo de puta favor. Y entonces uno, ¿cómo va a hacer? ¿Cómo va a hacer para pasar de un libro a otro? ¿Cómo hace? Con mucho cuidado. Con mucho cuidado para pasar de un libro a otro. Entonces, tengan mucho cuidado con eso, pero no se vayan a ahogar en esa huevonada, hombre. Puta, a mí me emputa. Es que a mí me emputa realmente que uno se ahogue con las matemáticas. A mí me gusta más llamar el tiempo la 0, porque es más fácil pensar en la X como la 1, ¿no? No, parece una notación como una notación de computador, que el 0 es la X, no, come mierda. Pero bueno, entonces yo voy a utilizar el 0 como el tiempo. Entonces a veces voy a denotar, por ejemplo, la componente 0 de la aceleración es AT, de la cuadriaceleración. Que a propósito, la aceleración, muchachos, en relatividad, wow. Nosotros nos la pasamos en relatividad especial hablando de la adición de velocidades, la energía igual a mc cuadrado. Pero la aceleración, muchachos, qué hermosura de cantidad en relatividad especial. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, esto va a ser muy común, que yo denote así la componente 0 de la cuadriaceleración. Bueno, entonces aquí viene Einstein. Einstein dice, miren, en esta ecuación, como los índices superior del X, que lo puse arriba porque la L me estaba estorbando, y el índice inferior, que es el del lambda, como están repetidos, entonces ya no voy a poner la suma. No pongo la suma. Y a eso se lo llama, ustedes lo saben, algunos de ustedes lo saben porque han visto ya el análisis tensorial, y yo aquí no estoy diciendo nada nuevo, nada raro, espero yo, para muchos de ustedes, para otros tal vez sí sea raro, pero sí lo estoy haciendo, lo que estoy tratando de hacer es motivarlo físicamente, bueno, y mostrar que esto no viene de un pajazo mental de un matemático. La convención de Einstein no se la inventaron los matemáticos, se la inventó Einstein y después los matemáticos la asimilaron. Entonces, miren cómo se escribe la transformación. Pero atención, muchachos. Cada vez que usted vea en una expresión matemática donde aparezcan índices repetidos, ponga una sumatoria.
ponga una sumatoria. Va a ser muy común, por ejemplo, más adelante que nos encontremos con expresiones como estas. T new new. Y uno dice, ¿qué es eso? No, pues esto es la componente 00. No, esto es una suma. Esto es una suma. ¿Una suma de qué? Una suma de desde nu igual a 0 hasta 4 de esta cantidad. Entonces, en realidad, T new new es un número. Es un escalar, porque es una suma. Es un escalar. Entonces, pilas con eso. Índices repetidos a partir de ahora siempre tienen una sumatoria anterior. A eso se le llama la convención de Einstein y repito, esa es una de las razones por las que llamábamos mago al señor Alonso Sepúlveda. El mago era porque él era capaz de pensar en sumatorias en la cabeza de una manera impresionante. Impresionante. Bueno, hablando de las posiciones de los índices, hay aquí un detalle matemático también muy interesante. Un detalle matemático muy interesante. Y para entender este detalle matemático, que seguramente también ustedes han conocido a través de cursos de matemáticas, les dejé por aquí el link a un video en YouTube súper chévere. Un video en YouTube que explica desde una perspectiva geométrica sencilla lo que vamos a ver aquí, lo que se conoce como las componentes contravariantes y covariantes de un cuadrivector. Componentes covariantes y contravariantes. Este videito es un video de 11 minutos. Hombre, no deje que este curso continúe sin usted sentarse a ver ese video con lupa y entenderlo hasta el final, porque el video te explica de una manera hermosa, con animaciones, con gráficos en 3 dimensiones, qué es eso de covariante y contravariante. Que para la mayoría de nosotros en matemática, en los cursos de matemáticas, es una cosa con una derivada, un montón de operaciones matemáticas. La idea de la covarianza y la contravarianza, o de las componentes covariantes y contravariantes, viene de la manera como se define un cuadrivector o un vector en un espacio geométrico en general en términos de una base. Ustedes saben que en un espacio vectorial, todos los elementos del espacio vectorial se pueden escribir en términos de otros vectores. En particular, si usted tiene un espacio vectorial de dimensión n, usted puede escoger n vectores linealmente independientes, eso forman una base, y cualquier vector de ese espacio se puede escribir como una combinación lineal de esos n vectores de base. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros nos han acostumbrado en la física a pensar siempre los vectores de base como el vector IJK, el vector EI o el vector R, el vector unitario R, θ, phi. Pero en la relatividad, muchachos, y en los espacios generales, las bases pueden ser infinitamente diversas, infinitamente diversas. A veces en los cursos de matemáticas le enseñan a uno, por ejemplo, lo que se conoce como sistemas de coordenadas curvilíneas o no ortogonales. Esa es la otra. Siempre pensamos que las bases son perpendiculares y no son perpendiculares. Vean el videito que es poderoso. Repito, les queda de tarea ver el hijueputa videito. Se definen 2 tipos de componentes para un vector. Entonces, ¿qué pasa? Una vez usted tiene una base, nosotros decimos que un objeto en el espacio vectorial tiene componentes en el sentido de que, de acuerdo a la base, el vector, el elemento del espacio vectorial, tiene asociado n números que llamamos sus componentes. Pero ¿cómo se definen esos números? Eso no siempre es igual. Entonces, normalmente nosotros hemos pensado en las componentes de un vector de esta manera, ¿no? Usted tiene una base, en este caso voy a coger un espacio vectorial geométrico de 4 dimensiones. Y usted tiene una base, esa base está formada por 4, aquí voy a tomar solamente 4 vectores para este ejemplo, pero en realidad serían n vectores, que yo voy a llamar E sub 0, E1, no unitarios ni ortogonales. Ojo pues, en general no unitarios y ortogonales. Entonces, ¿usted cómo define la componente 0 de un vector? Como el producto punto entre el vector y el vector de la base 0. La componente 1, el vector y la base 1, y así sucesivamente. Entonces aquí viene, aquí viene el nombre covariante.
Como estos vectores que hay aquí tienen tamaños arbitrarios, díganme qué sucede con las componentes del vector si yo duplico la longitud de E sub 0, E sub 1, E sub 2 y E sub 3. Si yo duplico la longitud de los vectores de base, mírenlo aquí, obviamente todas las componentes del vector se van a duplicar. Esa semejanza entre la transformación de la base y la transformación de las componentes es lo que lleva al nombre, a la palabra covariante, covariante, en este contexto geométrico. Covariante significa las componentes covariantes de un vector son aquellas que cambian de la misma manera en la que cambian los elementos de la base. Si usted duplica el tamaño de los vectores de base, se duplica el tamaño de las componentes covariantes. Las componentes covariantes se representan con un índice en la parte de abajo. Un índice en la parte de abajo, porque es la manera como lo hemos hecho en toda la física desde que nacimos. Los índices están en la parte de abajo. Velocidad en X, V sub X. Pero existe otro tipo de componentes que son diferentes únicamente si la base no es ortogonal. Y esto lamentablemente no lo enseñan desde pequeños. No lo deberían enseñar. No lo enseñan porque de pronto no tiene mucha utilidad. Las otras componentes son las componentes que definen la combinación lineal. Miren, la combinación lineal. Es decir, todo vector se puede escribir como una combinación lineal. Pues resulta que esas componentes no son iguales en general. Y eso es lo que explica de manera muy bonita el video. Vamos a ver si me voy por aquí. Los números, miren, los números que definen las componentes covariantes y contravariantes, aquí están, vean aquí. Este vector expresado con el producto punto tiene estas componentes, pero expresado como una combinación lineal tiene estas componentes. Miren que son diferentes, son diferentes. Entonces, a esas componentes que son diferentes, tienen una propiedad muy curiosa. ¿Qué pasa si usted multiplica por 2 los elementos de la base? Si usted multiplica por 2 los elementos de la base, como el objeto abstracto no cambia, es que cambiar la base, ¿cómo le va a cambiar el objeto abstracto? Si usted multiplica por 2 los elementos de la base, obviamente el número que acompaña la combinación lineal se divide por 2. Duplicar los elementos de la base reduce a la mitad las componentes. Entonces, la variación de las componentes, en este caso, es contraria a la variación de la base. Entonces, a esas componentes las llamamos contravariantes. Muy importante es sacar de todo esto que usted nunca, como astrónomo y como físico, nunca se le va a ocurrir llegar a pensar, nunca, por favor, nunca se le va a ocurrir llegar a pensar que el tensor momentum-energía T1 es el mismo tensor momentum-energía T1. Esto no es cierto. Estas dos cosas no son iguales, porque las componentes covariantes y las contravariantes pueden ser muy diferentes. Lo mismo, no es lo mismo esto que esto. Estas dos cosas no son iguales en general. Y hay que recordar eso, porque a veces uno, pues, de manera, pues, con la tradición las hace iguales. ¿Cuándo son iguales? La única condición, la condición, que se tiene que cumplir para que todas las componentes covariantes y contravariantes sean iguales, es que el producto punto sea definido como en el espacio euclidiano y que las bases sean ortogonales. ¿Qué es lo que sucede en el espacio de la física básica 1 y en el espacio del electromagnetismo básico, ¿cierto? Cuando no hay el producto punto, no es el producto euclidiano, que es lo que vamos a ver la próxima. Cuando un producto punto puede ser el producto pseudo-euclidiano, que tiene unos signos menos, entonces en ese caso ya la componente covariante y contravariante no son los mismos. Cuando los ejes ya no son perpendiculares, que eso puede pasar en relatividad general, ya la componente covariante y contravariante no son la misma. ¿Listo? Entonces nosotros, a partir de ahora, todos nuestros cuadrivectores, por definición, son con componentes contravariantes. Porque nosotros escribimos los cuadrivectores, es como una combinación lineal de los vectores de base. ¿Listo? Por eso es que usted en relatividad, en todas partes, todos los cuadrivectores, yo ahorita les escribí la aceleración, la componente temporal de la aceleración, y miren, de una escribí esto, cuando en realidad es así.
Y la cuadrivelocidad es así. La componente X de la cuadrivelocidad es esta. Pero yo voy a estar escribiendo la velocidad en X así. ¿Por qué? Porque este es un vector euclidiano. En cambio, este es un cuadrivector en el espacio de Minkowski. Y como hay distinciones, porque el producto punto va a ser distinto, es muy distinto lo uno y lo otro. Muy distinto. Pilas con eso. Bueno, estos son matemáticas, pero están inspiradas pues en la física. Otro detalle interesante, hoy vamos a hablar mucho de matemáticas, pero vamos a ir a la rotación hiperbólica. Otro detalle súper interesante. En la convención de Einstein, cuando usted tiene un índice repetido, entonces sabe que aquí hay una suma, ¿sí o qué? Pues resulta que como el índice está repetido, ese índice puede escribirse con cualquier letra. Usted puede escribirlo con nu, con alfa, la letra que le hijo de puta gana. Entonces a eso se le llama también un índice mudo. Y cambiar la letra es uno de los trucos más comunes en relatividad. Usted cambia la letra por la letra que más le gusta, ¿cierto? La letra que digamos que le conviene. Eso lo pueden hacer continuamente. Bueno, otro comentario sobre la notación. Seguimos con comentarios sobre la notación. Aquí estamos construyendo un lenguaje, que es el lenguaje con el que vamos a hablar, ustedes y yo, durante todo este curso. Y con Julián también, obviamente. Otro asunto con la notación. A partir de ahora, cuando yo escriba un cuadrivector, puedo utilizar esta notación, que casi nunca la voy a usar, o puedo utilizar esta notación. Por ejemplo, si yo les voy a denotar a ustedes el cuadrimomentum, escribo esto, en vez de escribir esto. ¿Cuál es el problema? El problema es la confusión tan hijueputa. Porque entonces resulta que esto que hay aquí representa la componente mu del cuadrimomentum, pero también representa el cuadrimomentum completo. ¿Cuándo esto representa la componente mu y cuándo el cuadrimomentum completo? Dependerá del contexto en el que lo usemos. Si yo hago un dibujo y en el dibujo digo, aquí viene una partícula y aquí viene un fotón, y el fotón tiene un cuadrimomentum p sub mu y la partícula tiene un cuadrimomentum p sub alfa, ¿cierto? Entonces yo ahí estoy denotando el cuadrimomentum, todo completo, la cantidad completa, no lo estoy denotando las componentes. Eso va a pasar muy frecuentemente, esa confusión se va a producir, así que simplemente es una campana para que la tengan presente. Bueno, miren una característica muy especial que tiene el cuadrivector derivada o el cuadrivector gradiente. Miren una característica que tiene el cuadrivector gradiente. Cuadrivector gradiente, entonces miren cómo escribe correctamente. Se escribe derivada de x super 0, derivada de x super 1, nada de sub 0. Miren que como las componentes, si yo duplico el tamaño de la base, las componentes contravariantes se reducen a la mitad. Pero como se reducen a la mitad, entonces el vector gradiente se multiplica por 2. ¿Sí o qué? Conclusión, el vector gradiente es un vector de componentes covariantes. El vector gradiente es de componentes covariantes. Entonces, esta manera de escribir el vector gradiente, así como lo estoy escribiendo aquí, es la manera correcta de escribir. Escribir dt y dx sí es bonito, pero realmente lo más correcto va a ser escribir de 0 y de 1, porque indica claramente la idea de que estas son componentes covariantes y transforman como componentes covariantes. Muy bien. Creo que todo está claro, para muchos esto es muy conocido, pero repito, estamos explorando desde la física. Otra claridad sobre el lenguaje. Entonces, ¿cómo se escriben las transformaciones de Lorentz-Einstein? La hemos escrito de muchas maneras. La última que la escribimos con la notación de Einstein. Miren, la notación de Einstein, véanla aquí. Bueno, pues resulta que así no se escriben. ¿Y por qué no se escriben así? Porque tiene un montón de problemas. Un montón de problemas. Primero, cuando usted pone el apóstrofe sobre la X y piensa en el X como un vector, está suponiendo que al pasarse de un sistema de referencia a otro, los vectores cambian. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. La posición de una estrella es la posición de una estrella en el sistema de la eclíptica, el ecuador, es la posición, es una flecha. Esa flecha no cambia. La flecha es una entidad abstracta
¿qué es lo que cambia? Las componentes de la flecha es la que cambian. Entonces, mucho ojo donde pone usted las primas. Mucho ojo. Entonces, primera corrección. No vamos a poner las primas sobre los cuadrivectores. Las primas se le ponen a los índices para no confundir. Entonces, miren, el cuadrivector en el sistema primado se escribe es x mu prima, no x prima mu. Listo. Y aquí aparece la notación nueva, y es la matriz de transformación de Lorentz, que la escribíamos lambda mu nu. Entonces, como ya pusimos mu prima, entonces ya tenemos que poner mu prima. Pero miren que además subimos el índice mu prima para arriba para que haya una consistencia en las posiciones de los índices. ¿Por qué lo hacemos? Porque nos da la hijueputa gana y todo el mundo lo hace así. Entonces no lo van a dejar de olvidar. Ahora, ¿esto significa que lambda tiene componente contravariante mu prima? No, porque lambda no es un tensor. Atención con eso, y eso es pregunta de quiz. Lambda no es un tensor ni un vector, nada. Lambda es una matriz. Lambda es una matriz simplemente aquí, y aquí no hay una operación tensorial. Además que esas lambdas son unas constantes, son unos números constantes. Entonces, ojo, los apóstrofos van sobre los índices, no van sobre las... Si los apóstrofos van sobre los índices, eso nos lleva a una cosa que se llama economía de índices, ¿cierto? No sudar tanto, es que no gaste desodorante, papito, no gaste ni mamita. Miren, si los apóstrofos van sobre los índices, ¿para qué voy a escribir yo aquí lambda mu prima nu? Si puedo escribir lambda mu prima mu. Mu prima y mu son dos índices diferentes, completamente diferentes. Uno es el índice de las primas y el otro el índice de las no primas. Y entonces esta es la forma con la que usted se va a encontrar en muchos textos de relatividad. Se va a encontrar estos índices. Se ahorra la mitad de los índices poniendo las primas, ¿correcto? Otra cosa, miren cómo se escriben los índices. El primer índice va de primero y el otro no va debajo, el otro va a un lado. Esto indica que estas son las filas y estas son las columnas, separado. Entonces miren, en esta matriz, las de aquí son 0', 1', 2', 3' y este es 0, 1, 2, 3. No se nos puede olvidar eso. Correcto. Bueno, que a propósito entonces, miren ya, viendo la forma de la matriz completa de transformación de Lorentz-Einstein, uno ya puede escribir entonces de forma explícita cuánto valen las componentes bien escritas de forma rigurosa, matemáticamente rigurosa, las transformaciones, las componentes de las transformaciones de Lorentz-Einstein. Vamos bien, estamos construyendo una notación, estamos inspirando cosas. Una vez usted tiene esta notación, viene un detalle que puede ser truculento, y es el detalle de cómo escribir la inversa y la transpuesta de la transformación de Lorentz-Einstein. Entonces, ¿cómo escribimos la inversa? Atención, ¿cómo va a escribir la inversa? Y ojo que esto es notación, pero en el quiz, en el examen, se evalúa dónde pone usted los índices. Si me pone los índices mal, para mí usted está representando una cantidad diferente. Entonces, pónganle atención. Pero ¿para qué? Si lo importante es el resultado. No, en el proceso el resultado no es importante. Es también importante en este caso la notación. Miren, tengo esta es la transformación de Lorentz-Einstein normal y esta la inversa. Correcto. Pero aquí viene el detalle. Cuando paso la matriz al otro lado, miren lo que voy a hacer. Voy a cambiar la posición de los índices. El índice que estaba arriba lo pongo abajo y el que está abajo lo pongo arriba. ¿Y por qué? Lo que yo quiero es emparejar el índice contravariante del vector con el índice de la matriz para que me queden opuestos uno arriba y abajo, ¿cierto? Y el otro índice me quede entonces a la misma altura que el del otro lado. Es un juego ahí de las posiciones de los índices. Y eso nos lleva entonces a esta notación. Cuando yo escriba la inversa de la matriz de transformación de Lorentz-Einstein, entonces lo que yo hago es mover los índices de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. Y ese movimiento de índices se tiene que hacer con mucho cuidado, con mucho cuidado. Miren que no he cambiado aquí el hecho de que mu' representa las filas y el mu representa las columnas, porque el mu' está de segundo.
Está de primero. Si está de primero son las filas y está de segundo son las columnas. ¿Y eso implica qué? Eso implica que la inversa de la transformación de Lorentz-Einstein es esta misma hijueputa matriz, con sus filas y sus columnas, simplemente cambiando el signo. Simplemente cambiando el signo. Bueno, y la transpuesta, finalmente. Ya estamos terminando la notación es muy maluca, pero la notación, muchachos, ¿qué le vamos a hacer? Es una cosa que vamos a utilizar mucho. Bueno, y la transpuesta. ¿Dónde surgió la transpuesta? La transpuesta surgió en la derivada. En la derivada, ¿se acuerdan? Entonces nosotros habíamos dicho que el gradiente es la transpuesta de la matriz de Lorentz-Einstein. Pero miren que cuando uno escribe, entonces si uno quiere encontrar un símbolo adecuado para la transpuesta, primero usted tiene que entender que ahora el índice mu es las filas, porque es una transpuesta, y que el índice mu' ahora son las columnas. Entonces miren cómo se escribe la transpuesta. La transpuesta implica un cambio de posición de los índices horizontal, pero no vertical. Esta es la manera como se escribirá la transpuesta de la transformación de Lorentz-Einstein. Entonces, en resumidas cuentas, en la notación, juiciosos con la notación, juiciosos, esta es la original. La inversa es un cambio vertical, entonces la inversión es un cambio en las posiciones verticales y la transposición es un cambio en las posiciones horizontales. Entonces miren, pregunta tipo quiz. Pregunta tipo quiz. Si yo a usted le salgo con esta idea, con esta pregunta, hágame el favor y me dice, ¿cuánto vale esta componente de la transformación de Lorentz? ¿Cierto? La componente 0,1. Pero miren que dependiendo de dónde está la posición, de dónde está la posición. ¿Cuánto vale la componente 0,1? A ver. 0,1 prima. 0 abajo, 1 prima arriba. ¿Cuál sería entonces? En este caso estamos hablando de la componente 0,1 de la transpuesta. La componente 0,1 de la transpuesta. La componente 0,1 de la transpuesta, en este caso, por la simetría, es menos gamma u. ¿Cierto? 0,1 es la misma arriba y en la columna. Afortunadamente. Hay que estar jugando. Pero la inversa. Pero si yo le digo, dígame por favor cuánto vale 0'1. Ya está la inversa. Porque la inversa cambió la posición. Entonces 0'1 es gamma u. Ese es el juego. Miren que es un juego. Ojalá fuera física. Es un juego. Pero es un juego en donde uno se puede enredar fácilmente. ¿Alguna pregunta? Listo. Llegamos a los tensores. Yo tengo una. Tensores, qué felicidad. Llegamos a los tensores. ¿Aló? Juan Pablo, cuente. ¿Sí se escucha? No se escuchó lo que dijiste. Estaba preguntando por esa transpuesta que no me queda muy claro por qué queda el mu' a la derecha en la transpuesta. Vamos a mirarlo. ¿Por qué queda el mu' a la derecha? Porque recordemos que la transformación es así. 0', 1', la original, 2', 3'. Y las columnas son 0, 1, 2, 3, ¿cierto? Esta es el lambda original. Entonces, ¿qué pasa al hacer la transpuesta? La transpuesta es tomar esta como la columna 0, esta como la columna 1, esta como la columna 2 y esta como la columna 3, ¿cierto? Esa es la transpuesta. Entonces, por eso, recuerden que las posiciones aquí son de fila, el primer índice, y columna. Fila y columna. Entonces, como yo voy a tomar las columnas de la matriz, las voy a tomar como las filas de la original, entonces pongo el primado, que son las filas, lo pongo de segundo, que es el de las columnas. Es un juego de notación. No hay nada profundamente matemático ahí. Profundamente matemático.
es un juego de notación. Pero es un juego de notación, hagan de cuenta, vamos a jugar Go. ¿Ustedes saben jugar Go? No. No. Ah, el Jerónimo tiene cara de saber jugar Go. Bueno, ustedes saben que Go es el juego. Es el juego. Supera el ajedrez y para saber jugar Go hay que tener una intuición y le fue puta. Yo conozco grandes físicos teóricos y matemáticos expertos en jugar Go. El más grande jugador de Go de la Universidad de Antioquia, ¿cómo se llama? Jerónimo. Mentiras que no, puede que yo esté desactualizado. Se llama No, ni idea. Boris Rodríguez. Pongan la atención a Boris, jueguen Go con Boris, porque Boris se ha ganado campeonatos, es un putas, parce. Es un puta. Bueno, muy bien. Los tensores, llegamos a los tensores, antes de pasar un poco a la física, volver otra vez a la física, porque las transformaciones de Lorentz-Einstein permiten la introducción muy natural del concepto de tensor de la siguiente manera. Bueno, aquí hay un tema también con la notación que va a ser delicado, y es este. Miren esta manera de escribir las transformaciones de Lorentz-Einstein. Perdón, yo puedo escribir en general, realmente en general, esto no solamente es para las transformaciones de Lorentz-Einstein, y esto va a tener mucha relevancia en relatividad general. Yo puedo decir que una transformación de coordenadas, cualquiera, es aquella en la cual cada componente contravariante de un cuadrivector es una función de las componentes contravariantes del otro cuadrivector. Entonces, miren esta expresión, esta típica expresión de físico. En esta expresión aparece una letra haciendo dos papeles. En este lado, x mu' juega el papel de un número, un escalar. Y en este lado, ¿qué papel está jugando? ¿Qué es x mu' de este lado? Son las componentes de un vector, ¿no? Esas son estas. Y estas. ¿Qué tipo de objetos matemáticos sí. es este? Sí, como dijo Carlos, una función, sí. ¿Usted qué dice, Sofi? Sofi, a ver, ¿qué tipo de objeto matemático es este que hay acá? Cuando yo digo... No sé. Esta Sofi tiene el superpoder de la sinceridad. A ver, entonces, Tatiana, dígame otra respuesta que no sea no sé. ¿Qué tipo de objeto matemático es este que aparece a este lado de la ecuación? Este es un escalar. ¿Este qué es? Me dijo la misma respuesta que Sofía, no me vale. Dígame, un vector, una matriz, un tensor, una función, el inverso, una función inversa. Dígame cualquier cosa. ¿Qué será esto que hay aquí al lado? Tensor. Un tensor. A ver, Juan Pablo, dígame usted qué tipo de objeto es este que hay acá. En esta expresión. Una función. Una función. Cuando usted escribe esto así, y esto es muy común, la x' representa a este lado un número y a este lado una función. Coma mierda. Y entonces cuando sé yo que es una función o que es una... Depende del contexto. Depende del contexto. Entonces esta es una función. Esta es la inversa de la transformación. Esta es la inversa de la transformación, correcto. Muy bien. Con estas ideas, entonces miren cómo puede escribirse el gradiente utilizando las reglas de la regla de la cadena. Miren cómo se escribe el gradiente. El gradiente es la derivada con respecto a x mu. En este caso, la función x mu representa una variable, ya no es un número, ya es una variable. Pero miren, en este lado que hay acá, tengo aquí la función x mu' y aquí tengo la variable x mu'. Esta es la regla de la cadena y todo lo que le estoy diciendo usted lo ha pasado por alto con seguridad en la mayoría de las ocasiones, pero en relatividad, muchachos, no lo puede pasar por alto. No lo puede pasar por alto. Esta que hay aquí es una función y aquí es la variable nueva. Esto que hay aquí se llama la regla de la cadena. Es así de sencillo, ¿correcto? Entonces miren cómo se escribe la transformación del gradiente. Esto lo habíamos hecho la vez pasada. La transformación del gradiente se escribe de esta manera. Esto nos lleva a hacer esta identificación, pero ¿qué es esto que hay aquí? Esto que hay aquí es la transpuesta por definición. Nosotros habíamos dicho que el mu transforma así. Lambda mu prima de mu prima. Acuerden que aquí hay una regla de contracción de índices. Entonces, esto es lo que habíamos dicho físicamente arriba con la transformación de Lorentz-Einstein, y esto es lo que viene del cálculo.
Entonces de aquí viene una identificación que es muy clara. Y es esta identificación. La transformación de Lorentz-Einstein es simplemente la derivada de la función x mu prima respecto a x mu. Y si tomamos esta, podemos entonces deducir la forma original de las transformaciones de Lorentz-Einstein. Las transformaciones de Lorentz-Einstein, lambda mu prima mu, es simplemente la derivada de la función x mu respecto a la variable x mu prima. ¿Eso es correcto? No, sí, eso es una identificación uno a uno entre las transformaciones de Lorentz-Einstein y las derivadas parciales. Pues resulta que así es como aparecen en los libros definidos los tensores. Y eso es lo que define un tensor en un contexto de física, porque los tensores son cantidades increíblemente ricas en las matemáticas. Pero para los físicos, un tensor es esto. ¿Qué es un tensor? Un tensor es una cantidad, normalmente física, tensor, en este caso un tensor de primer rango, una cantidad física, que al aplicar una transformación lineal o no lineal, aquí estamos haciendo transformaciones lineales, pero en la relatividad general son transformaciones no lineales. Una transformación lineal, las componentes contravariantes de la cantidad transforman de esta manera. Miren aquí los índices, y los índices se entiende por qué transforman de esta manera. Mu prima arriba, ¿cierto? ¿Y cómo transforman las componentes contravariantes? Las componentes covariantes, perdón, transforman, miren la inversión aquí de la derivada. De nuevo, aquí la x es una variable, aquí la x es una función. Aquí la x mu prima es una función, aquí la x mu prima es una variable. A eso se lo llama un tensor de primer rango, un tensor de rango 1. Todos los cuadrivectores son tensores de rango 1. Tensor contravariante de rango 1. La posición en el espacio-tiempo, un tensor contravariante de rango 1. La cuadrivelocidad es un tensor contravariante de rango 1. El gradiente es un tensor covariante de rango 1. Un tensor. Con esta definición y con el video que ustedes van a ver, se pueden definir tensores generales de cualquier rango, Los tensores generales tienen índices arriba, índices abajo, 1, 2, 3, 4, 5. Nosotros vamos a definir aquí un montón de tensores. Vean, el tensor más hermoso y más profundamente poco trivial de la física es este tensor. Mírenlo con respeto. Este tensor es la cara tensorial de Dios, muchachos. En este tensor está contenida la verdad sobre la gravedad. Es el tensor más importante de la física. Ese tensor es un tensor una vez contravariante y 3 veces covariante. ¿Y qué significa que sea tensor? Que cuando usted cambia el sistema de coordenadas en el espacio-tiempo, las componentes en el nuevo sistema de coordenadas transforman de esta manera. Entonces aquí noten, es muy sencillo recordarlo. Miren cómo los índices superiores, o sea, contravariantes, en la derivada corresponden a las funciones. Mientras que los índices inferiores en las derivadas corresponden a las variables. Esa es la idea de un tensor. Y listo. No hay ninguna cosa rara más. No hay nada más raro que esta definición. Uno siempre piensa que el análisis tensorial es una cosa del otro mundo. No, no es una cosa del otro mundo. ¿Sabe cuándo se enreda el análisis tensorial? Cuando uno empieza a hacer derivadas. Las derivadas sí son una pesadilla en el análisis tensorial. Pero eso no lo vamos a ver todavía, afortunadamente. ¿Por qué? Porque las derivadas aquí van a ser muy sencillas, porque para nosotros estos números que hay aquí son constantes. Las transformaciones de coordenadas en la relatividad especial son constantes. Entonces, todos estos números son constantes, las derivadas van a ser una papilla. Ahora, este tensor se llama un tensor de rango n más m. El tensor que les mostré ahorita se llama el tensor de Riemann, es un tensor de cuarto rango, acuérdese. A usted le preguntan, ¿existe Dios? Usted dice, sí, es un tensor de cuarto rango y tiene apellido Riemann. Ese es Dios. Bueno, terminamos entonces hoy, volviendo un poco a la física. Después de este detour matemático, volvemos a la física y volvemos a una idea que es muy importante, y es que no siempre, miren, cuando construimos las transformaciones de Lorentz-Einstein, dijimos, vamos a construirlas en una configuración de los ejes que llamamos la configuración estándar. En la configuración estándar, la velocidad de
relativa entre los dos sistemas de referencia va en la dirección del eje X, ¿correcto? Pero resulta que hay situaciones en astrofísica y en física donde no siempre hay una dirección privilegiada. Por ejemplo, usted tiene dos protones que chocan en el LHC, usted puede utilizar ahí la configuración estándar. Pero si usted lo que tiene es un cuásar, y ese cuásar tiene un jet, y el cuásar tiene un movimiento en el espacio-tiempo, en el espacio, se está alejando, por ejemplo, por el flujo de Hubble, por la expansión del universo, en una dirección distinta al jet, ahí tiene usted dos direcciones. Entonces ahí es donde usted dice, bueno, voy a hacer una descripción del jet con óptica relativística. ¿Cómo lo hago? Ah, jueputa, tiene que escoger una de las dos direcciones. Y en ese caso, entonces, es necesario deducir unas transformaciones de Lorentz-Einstein cuando la velocidad de los sistemas de referencia no son paralelas. Perdón, no es paralela al eje X. Aquí tienen las transformaciones de Lorentz-Einstein generales con ejes no paralelos al eje X. Se ven bastante enredadas, solo son dos, una ecuación, una para t y otra para un vectorial, pero tienen una lógica que se puede recordar, y yo les voy a pedir que la graben y que las tengan muy presentes porque vamos a hacer cosas muy bonitas con esto. En particular vamos a trabajar el efecto Doppler relativista con estas ecuaciones y el fenómeno de la aberración de la luz, Entonces, miren la forma que tiene. Entonces, miren, la primera es muy parecida a la transformación de Lorentz del tiempo en la configuración estándar, ¿cierto? Gamma t menos u por x, gamma t menos u punto r. Pero la segunda sí es muy enredada, esa hijo de puta. La segunda sí es mucho más enredada. ¿De dónde putas viene este enredo tan malparido que hay aquí? Se lo voy a dejar como ejercicio. ¿Cómo llegar a esta que hay acá? Pero les voy a mostrar, para que se hagan una idea de que no tiene nada de raro, cómo llegamos más bien de esta a la transformación de Lorentz estándar, o a la configuración estándar. Miren, cojamos esta expresión que hay aquí horrenda, y escribamos el vector posición R, descompongámoslo en dos. En una componente que es paralela a la velocidad, y en una componente que es perpendicular a la velocidad. ¿Listo? Y escribamos estas ecuaciones en términos de esto que hay aquí. Entonces, miren, la primera ecuación, ¿cómo se convierte? Pues u.r, entonces saca el r paralelo. Y aquí viene esta ecuación que es muy concreta, muy concreta. Miren, la transformación en el tiempo solamente tiene en cuenta la componente paralela de la distancia. El tiempo solo está afectado por qué parte de la velocidad va en la dirección, digamos, de la distancia a la que está el objeto. Vamos a ver ahora la parte paralela del R. La parte paralela del R. La parte paralela del R, entonces tiene la parte paralela de U, que es U, porque es paralela a la velocidad. U.R es UL por R paralela, y la parte paralela de R es R paralelo. Bueno, hagamos estas operaciones y miren lo que va a pasar aquí. Lo que va a pasar aquí es que va a haber una cancelación mágica entre esta R paralela y aquí va a salir 1 sobre U sub L, R paralela. Este U sub L va a cambiar el U sub L y se va a cancelar también. ¿Y adentro qué me va a quedar? Adentro me va a quedar gamma por menos U sub T más R paralela. Pues puta, claro, esa es la transformación de Lorentz original. Esta es la original, la tan. Bueno, y la perpendicular, pues la perpendicular, esto nos da 0, no hay U sub L perpendicular, y la perpendicular es la transformación, la componente perpendicular del R va a ser la misma componente perpendicular del otro R. O sea que miren, de aquí recuperamos esto. Bueno, yo les voy a decir, háganlo al revés. O sea, demuestren este conjunto de ecuaciones, pero partiendo de las ecuaciones originales. Es simplemente hacer esto al revés. Vamos a ver, se los dejo ahí como un ejercicio que puedan hacer. Pero les voy a dejar otro ejercicio. Ay, profe, yo tengo 7 materias, no me deje tantos ejercicios. Acuérdese que aquí los ejercicios son voluntarios. Usted lo hace y le da la gana. Eso sí les digo, existe un mes en todo semestre en donde usted siente placer. Y ese mes es el primer mes. A partir del primer mes, usted está que odia a todos los profesores, a todas las materias, a todas las áreas de la astronomía. Entonces, aproveche este mes para hacer los ejercicios, muchachos, porque después usted me va a odiar, usted no va a querer saber nada sobre mí. Entonces, aproveche este mes para hacer estos ejercicios. Miren el otro ejercicio. Partiendo de estas ecuaciones,
demuestren que la matriz, las componentes matriciales de las transformaciones de Lorentz-Einstein se pueden escribir matemáticamente como esta que hay aquí. Como esta que hay aquí. Este conjunto de ecuaciones que hay aquí. Donde el delta que aparece aquí es el delta de Kronecker. El delta de Kronecker. Esta demostración va a ser muy importante porque ustedes saben, pues, ¿por qué estoy haciendo esto yo en Jupyter? Yo estoy haciendo esto en Jupyter porque quiero hacer cálculos en Python. Quiero hacer cálculos en Python. Y uno de esos cálculos va a ser visualizar la transformación de Lorentz en el espacio. Esta es la rotación, esto lo vamos a ver la próxima. Esta es la rotación hiperbólica. Así se ve una rotación hiperbólica. ¿Y cómo se visualiza esta huevonada? Esta huevonada se visualiza cuando uno puede en Python escribir un programa, véanlo aquí, que calcula las transformaciones de Lorentz para un vector velocidad arbitrario. Y este programa que hay acá utiliza las transformaciones de Lorentz arbitrarias. Entonces, si usted quiere hacer relatividad numérica, no puede trabajar con la configuración estándar, tiene que trabajar con una configuración arbitraria. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta adicional, muchachos? Quedamos QAP. ¿Hoy qué día es? Miércoles. Bueno, nos vemos entonces el próximo viernes para que sigamos dándole aquí a la relatividad especial. Ahí les dejo en la bitácora lo que vamos a ver, para que lo lean por anticipado. Listo. Chao. Nos vemos pues. Chao, chao. Jorge, gracias, nos vemos. No, un placer, hombre, Jerónimo. Oiga, ¿y Agustín qué le pasó, hermano? Ah, este se fue. Nos quedamos solo, Manu. ¿Por qué Agustín desapareció? Se le cruzaba, creo que con nuestra estadística. Ah, ¿y a usted no le cruza? No, yo ya la vi. Ya la viste. ¿Cómo vas, hermano? ¿Bien o no? Bien, sí. ¿Dónde estás? ¿Estás en Medellín o en Bogotá? En Bogotá. Ah, estás en la casa, correcto. ¿Y ¿estuviste todo el semestre pasado también en la casa? Sí, alcancé a viajar Eso, justo ¿qué lograste cuando cerraron el aeropuerto y todo. Viajé ese último día. Alcancé a llegar. Uy, pues, pucha, qué tan de buenas. Sí, Bueno, pero el problema es que dejé entonces muchas cosas allá en Medellín, pues cosas de los cursos, notas, todo, y ahora estoy sufriendo. estás llevado, o sea, ¿pero qué dejaste? ¿Libros? Sí, ¿Cuadernos ajá. viejos? ¿Y dónde Todo. no vives aquí con quién? No, yo vivo en una casa con más estudiantes, pues donde arriendan habitaciones. Y no te pueden mandar como por Pues correo, nada. estoy en eso porque yo dejo todo bajo llave, entonces Ah, estoy escribiendo a ver si me pueden abrir esos mucha armarios y rajera. todo eso. Correcto. Bueno, Sí, parce, pero ahora que se van a abrir los aeropuertos, bueno. pero No, también difícil. no, sí, porque claro, no es para ir a ponerse uno a arriesgarse Mm, de ninja. sí. Bueno, Manu, un placer tenerte por aquí en el curso. Bueno, Espero que disfruten mucho el curso de relatividad. Es muy bueno, importante. muchas gracias, Jorge. Chao, querida. Chao. Nos vemos.